Hola chicos, el objetivo de esta presentación es resolver un ejercicio práctico de una instalación de bombeo simple. La idea es que puedan afianzar los conceptos que vieron en las clases teóricas de la unidad 2 y que les sirva también como referencia para resolver el resto de los ejercicios del práctico. El enunciado dice lo siguiente: en una instalación de impulsión como la de la figura se requiere verificar la selección de la bomba. Les pide calcular en el inciso A la curva de instalación, en el inciso B el punto de funcionamiento de la instalación y en el inciso C la potencia entregada por la bomba en dicho punto de funcionamiento. Como se puede observar en el esquema, la instalación consta de dos tanques. El tanque final se encuentra a una cota superior del tanque inicial y por lo tanto vamos a necesitar de una bomba que suministre cierta cantidad de energía para poder vencer esa diferencia de cotas. A su vez, para la operación y el mantenimiento de esa bomba se instalan dos válvulas, una válvula de retención y una válvula mariposa, que vamos a tener que tener en cuenta también para el cálculo de pérdidas de la instalación. El enunciado continúa diciendo: la tubería de aspiración de la bomba será de acero de diámetro nominal 400 milímetros, con una longitud de 10 metros, la cual succionará del reservorio inferior. La tubería de impulsión presenta un primer tramo de acero de 15 metros de longitud y diámetro nominal 250 milímetros a la salida de la bomba, y un segundo tramo de PEAD de 20.000 metros de longitud y diámetro nominal 315 milímetros. El tramo de acero de la impulsión tendrá instaladas una válvula de retención de K igual 0,8 y una válvula mariposa de K igual 2,5. El tramo de la tubería PEAD se tienen 4 curvas a 90 grados con un K igual a 0,1. El nivel del reservorio superior es de 155 metros y el del reservorio inferior es de 61 metros. Por último, les dice que la curva de la bomba proporcionada por el fabricante se puede expresar en la siguiente tabla y les da los datos de altura manométrica y rendimiento en función del caudal. En primer lugar, pasemos un poco en limpio todos los datos que nos dieron del enunciado. De la tubería de aspiración, que es el primer tramo que conecta el reservorio inferior con la entrada de la bomba, nos dieron todos los datos de la tubería, los cuales son su diámetro nominal, la longitud de la tubería y su material, que en este caso, para resolver un problema de tipo hidráulico, nos interesa la rugosidad de ese material, que va a estar dada por el coeficiente de Hazen-Williams. Del primer tramo de la impulsión, que es aquel primer tramo desde la salida de la bomba, nos dan también su diámetro nominal, la longitud de la tubería, su material y a la vez, como se encuentran instaladas las dos válvulas, nos dan su coeficiente de pérdida localizada de ambas. Recuerden que SK es una fracción de la energía cinética que pierde el escurrimiento a pasar por esa singularidad. Del segundo tramo de la tubería de impulsión nos dan también todos los datos de esa conducción, que son su diámetro nominal, la longitud de la tubería, el C de Hazen-Williams y los coeficientes de pérdidas localizadas de las 4 curvas a 90 grados que hay en todo ese trayecto. Respecto al funcionamiento de la bomba, nos han dado los datos en forma de tabla de la relación entre la altura manométrica, el rendimiento y el caudal. Recuerden que esos datos suelen ser proporcionados por un fabricante y responden más al diseño mecánico de la bomba en sí. Por último tenemos la condición del problema, que es una altura topográfica a vencer, dada por la diferencia entre ambos reservorios, que restando ambas cotas da un total de 94 metros. Como bien dice el enunciado, esto es un problema de verificación, es decir, nos dan una instalación existente con todos sus datos y la gran incógnita de este problema es qué caudal es capaz de suministrar dicha instalación. En primer lugar, en el inciso A nos pide calcular la curva de instalación. La curva de instalación representa la relación entre el caudal que escurre por dicha instalación y la energía que va a tener que suministrar la bomba para poder vencer las condiciones impuestas de ese escurrimiento. Las condiciones impuestas en ese escurrimiento no van a ser otra que las pérdidas, que como ya han visto en la unidad anterior, pueden ser tanto generalizadas como localizadas. En términos prácticos, ya sabemos que esa curva va a ser de tipo ascendente, porque para un mayor valor de caudal, mayores serán las pérdidas del sistema, por un aumento en la velocidad del escurrimiento, y por lo tanto mayor va a ser la altura manométrica de la bomba necesaria para garantizar ese flujo. Para resolverlo, comenzamos planteando Bernoulli convenientemente entre ambos reservorios, que van a ser los puntos 1 y 2, por lo que nos queda que la energía total en el punto 1 más la energía que nos va a suministrar la bomba tiene que ser igual a la energía en el punto final, que es el punto 2,
más todas las pérdidas que van a ocurrir en el trayecto entre ambos puntos. Como hemos planteado Bernoulli entre ambos reservorios, no tendremos ni energía de presión ni energía cinética en ambos puntos, por lo tanto esos términos se cancelan por ser nulos. Agrupando los términos Z1 y Z2 de posición, obtenemos la altura topográfica a vencer por el escurrimiento. Y finalmente lo que nos queda es una expresión de la altura manométrica de la bomba en función de la altura topográfica y de las pérdidas en el sistema, que no es otra cosa que la curva de la instalación que estamos buscando. El término de altura topográfica es una constante, pero los términos de pérdidas generalizadas y localizadas dependen de la energía cinética del escurrimiento y por lo tanto del caudal. Es entonces que podemos decir que la altura manométrica a suministrar por la bomba es una función del caudal, que es nuestra gran incógnita en este problema. Entonces, el próximo paso a seguir es calcular cada uno de los términos de esta expresión, que como ya conocemos la altura topográfica, nos resta entonces calcular las pérdidas. Comenzamos primero calculando las pérdidas generalizadas en la conducción. Como ya hemos hecho en configuraciones más complejas, para el caso de instalaciones de bombeo también usaremos la expresión de Hazen-Williams para calcular pérdidas generalizadas, ya que es la única que podemos resolver de forma explícita y por lo tanto va a simplificar mucho nuestros cálculos. Como recuerdan de la unidad anterior, en la expresión el caudal, que es nuestra incógnita, está en el numerador y elevado a la 1,85, y el resto de los datos los conocemos para todos los tramos de las tuberías. Por lo tanto, si reemplazamos con los valores de C de Hazen-Williams, de longitud de tubería y de diámetro, obtenemos para cada uno de los tramos un término en función del caudal. Y si sumamos todos estos términos, obtenemos un único término de pérdidas generalizadas en función del caudal, que como se puede ver en los resultados, aquel tramo que más influencia tiene en las pérdidas generalizadas es el tramo más largo de la tubería. Luego procedemos a analizar el término de pérdidas localizadas en la conducción, que como ya hemos visto, se calcula como una fracción de la energía cinética en esa singularidad. Como lo que queremos en realidad es calcular la curva HQ de la instalación, vamos a reemplazar el término de velocidad media de la energía cinética por el valor de caudal. Y por lo tanto, resolviendo los términos para cada una de las singularidades, vamos a obtener una expresión de la misma en función del caudal elevado al cuadrado. Ojo, tener cuidado a la hora de resolver que la energía cinética en cada una de estas singularidades no es la misma porque se encuentran en distintos tramos de la tubería y por lo tanto van a tener que reemplazar con el valor del área según corresponde en cada caso. Lo mismo hacemos para las pérdidas localizadas en la embocadura y en la desembocadura de ambos reservorios, que aunque en el enunciado no se mencionen, siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Sumándolas a los términos que ya hemos calculado en la filmina anterior, podemos obtener un único término de pérdidas localizadas en función del caudal elevado al cuadrado. Nuevamente hago referencia a la energía cinética en ambos casos, que como van a estar en un tramo distinto de la tubería, el área de la sección va a ser distinta y por lo tanto su velocidad, así que tengan cuidado a la hora de reemplazar los datos que tienen, no solo del K de esa singularidad que va a ser distinto, sino también de la sección. Bueno, ya tenemos la expresión para las pérdidas generalizadas y las pérdidas localizadas en función del caudal. Ya podemos calcular esa curva de instalación que estábamos buscando, simplemente reemplazándolos en la expresión que habíamos llegado anteriormente con Bernoulli. Comprueba lo que había dicho anteriormente, que para mayores caudales las pérdidas en la instalación van a aumentar y por lo tanto también va a ser mayor la altura manométrica a ser proporcionada por el sistema de bombeo. Vuelvo a reiterar con este concepto que es importante, que la altura manométrica a ser suministrada por la bomba tiene que ser tal que venza no solo el desnivel topográfico entre ambos reservorios, sino además todas las pérdidas que se van a generar por el escurrimiento pasando por la instalación. Bueno, ya podemos pasar al inciso B, que nos pide calcular el punto de funcionamiento de la instalación. Como ya vieron, en la clase teórica, el punto de funcionamiento es aquel único punto donde las condiciones del escurrimiento de la instalación son compatibles con las características del sistema de bombeo. Es el punto para el cual el sistema funciona en régimen. En términos prácticos, no va a ser otra cosa que la intersección entre las curvas HQ, tanto de la instalación como de la bomba. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es proceder a intersectar ambas curvas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos la curva HQ de la instalación con su expresión en función del caudal como una ecuación y tenemos la curva HQ de la bomba,
pero en forma de tabla, con los datos que nos han dado del enunciado. Como la curva de la bomba la tenemos con información de forma discreta, es decir, en forma de tabla, no podemos simplemente igualar dos ecuaciones y resolverlo al sistema de forma analítica, por lo que una forma de resolver esto va a ser realizando una interpolación entre los puntos más cercanos de los cuales tenemos información. En primer lugar, buscaremos en la curva de altura manométrica de instalación valores de caudal que coincidan con los valores que tenemos de la tabla de la curva de la bomba. Y como resultado de esto, tenemos la tabla que se ve en la presentación, donde se puede identificar fácilmente que la intersección de las curvas se va a dar entre los valores de caudal 200 y 300 metros cúbicos por hora. Luego no hay mucha más ciencia que tratar de ir iterando para distintos valores de caudal y lograr encontrar un valor relativamente preciso que nos dé un mismo valor de altura manométrica de la bomba con la altura de la instalación. Como recomendación se puede ir probando con puntos intermedios, en este caso por ejemplo un 250 metros cúbicos por hora, y en el caso de que quede más o menos cercano, ir probando con valores inferiores o superiores. Lo que queda no es más que un proceso iterativo, matemáticamente bastante simple de resolver, pero que si no lo tienen aceitado les puede llegar a demorar cierto tiempo, que en un parcial, por ejemplo, puede llegar a ser valioso. Bueno, como resultado de este ejercicio nos ha dado un caudal de 249 metros cúbicos por hora, con una altura manométrica de 134,1 metros. Y con esto ya hemos encontrado ese único punto donde la curva de instalación y la curva de la bomba se cruzan, que es donde este sistema va a trabajar en régimen. Finalmente pasamos al último inciso, en donde nos pedían calcular la potencia que entrega la bomba en el punto de funcionamiento. La potencia la podemos calcular con la fórmula que ya conocen incluso de la materia anterior, que es gamma por Q por la altura manométrica sobre el rendimiento de la misma. La única complejidad de este inciso es obtener ese rendimiento para el punto de funcionamiento que hemos calculado, que sale nuevamente aplicando una interpolación lineal dentro de los valores discretos que nos ha proporcionado el fabricante en su tabla. En este caso, como era un valor bastante intermedio, nos queda un rendimiento también intermedio entre ambos puntos. Y finalmente, introduciendo los datos, podemos aplicar la fórmula de potencia, siempre teniendo muy en cuenta las unidades que introducen. Dentro de la bibliografía suele haber muchas veces la fórmula presentada con un 102 en el denominador o un 75 en función de las unidades de potencia que quieran obtener. Yo siempre recomiendo que introduzcan las variables con sus unidades y despejenlas para obtener la unidad resultante. De este tipo de problemas, de instalaciones de bombeo, encontrarán dentro del práctico distintos ejercicios con distintas variables que pueden llegar a complejizar la resolución del mismo. Puede ser, por ejemplo, haciendo variar la apertura o el cierre de una válvula, que eso cambiará su coeficiente de pérdida localizada, o con inclusión de bombas instaladas ya sea en serie o en paralelo.